e impedir el cumplimiento de las metas de crecimiento ofrecidas. El diplomático para aislar el proceso revolucionario y neutralizar la solidaridad internacional. El psicosocial, actuando tanto en el ámbito doméstico de la potencia impulsadora del conflicto para vencer la creciente oposición que se registra en la opinión pública interna e internacional. En la GBI, en relación con los componentes del poder, tenemos tres características. La primera es que en ella el dominio predominante es el político y no el militar. Este principio guía su concepción y conducción. Como segunda característica señalaremos la importancia que adquiere el dominio psicosocial en la GBI, pues no solo se trata de ganar a la población el adversario, sino de justificar la intervención ante el pueblo de la potencia impulsadora intervencionista, y comprometer su voluntad de lucha, lo que falló en el caso de Vietnam, y tampoco ha logrado el gobierno norteamericano en el caso de la actual crisis centroamericana. Una tercera característica es la estrecha interacción de los aspectos político, económico, psicosocial y militar. Estados Unidos no logró tal interacción como lo demostró el proceso Irán-Gata, pues que el desvío de los fondos públicos provenientes de la venta de armas a Irán a los contras solo fue conocido por el director de la CIA y los asesores presidenciales de seguridad e ignorado por el presidente y el Pentágono. Acá resulta una pregunta: ¿qué tipo de estrategia predomina en la GBI? Para responder esta pregunta tenemos que reiterar esta premisa. En la modalidad del GBI, como es el caso de Centroamérica, la lucha contrasubversiva que se libra en el Perú frente a Sendero Luminoso, lo que predomina es el componente político. Por tanto, al concebir la estrategia integral, la expresión militar del poder debe quedar insertada en la concepción integral, totalizadora del conflicto y estrechamente coordinada con las otras expresiones del poder, definiéndose los respectivos apoyos mutuos para llevar la guerra total al enemigo: represión, operaciones psicológicas, reducción de la pobreza y la marginación social, ampliación de la frontera económica, labor cívico-militar, acciones de desarrollo comunal en las áreas más deprimidas, etc. Veamos ahora la inestabilidad regional y procesos subversivos. Una alternativa de seguridad regional debería construirse indesligable de la seguridad del individuo, de la comunidad y de la nacionalidad de cada Estado. La seguridad individual no solo está referida a la garantía de derechos como la libertad, la propiedad, el libre tránsito, la protección contra el crimen, sino que también conlleva la solución de los problemas de subsistencia, salud, recreación, entre otras. La violencia en el Perú. Existen varias formas, todas legítimas y pertinentes de abordar el fenómeno de la violencia. Una de ellas, la que ha resultado predominante en nuestro caso, es sin duda aquella que toma como objeto de estudio a los actores de esa violencia convertida en el país en uno de sus problemas centrales, sino en el principal, y a la que han debido enfrentarse los dos gobiernos que desde 1980 se han alternado en esta joven y todavía frágil democracia. En el caso peruano, adoptar esta perspectiva, como ha ocurrido, es hablar con nombre propio de Sendero Luminoso, es decir, de la organización que en mayo de 1980 decidió levantarse en armas y declararle la guerra al sistema político, económico y social imperante. El grupo insurgente, por lo demás, se presentó ideal para que ello ocurriera, pues no solo se trata de un caso definitivamente sui generis entre los movimientos subversivos conocidos, sino que, además de ellos, se encargaron desde los primeros días de proyectar una imagen tan misteriosa como el hermetismo practicado, lo cual dio lugar a que muchos observadores no pudieran evitar comparar a Sendero con una secta religiosa cualquiera. Varias preguntas pueden formularse y ellas fluyen con peso propio, porque Sendero sigue continuando con vida. ¿Por qué puede continuar reclutando y ganando adhesiones? ¿Por qué puede seguir hackeando al sistema y sus instituciones, al gobierno y, por si fuera poco, desconcertando a la totalidad de las fuerzas políticas del país? La respuesta no es ni podría ser sencilla. Sin embargo, y con todas las limitaciones del caso, ensayemos una. La perspectiva militar. Mercado Jarrín
sostenía, luego de estudiar las distintas experiencias guerrilleras que se dieron por esos años, que esta parte del continente vivía un estado latente de subversión. Las razones que daban no son distintas, aunque a muchos les extrañe, a las que suelen exponer los grupos que se levantan en armas. ¿Cuáles son estas? La primera, la falta de integración nacional existente en la mayoría de los países del área, razón por la cual explica por qué cuando se producen levantamientos armados, los focos subversivos se desarrollan por lo general en áreas aisladas del país, desvinculadas geográficamente, a donde no llega ni la acción política del Estado ni los beneficios de la acción cultural. Nada es gratuito y por lo tanto no pueden ser excluidos en ninguna explicación que reclama seriedad. Como segunda razón, tenemos a la existencia de grandes desequilibrios estructurales que provocan frecuentemente tensiones de todo orden, especialmente las producidas por la protesta social, consecuencia casi natural de la desigualdad en la distribución del ingreso. Las grandes diferencias económicas y sociales existentes, cada vez más acentuada entre el crecimiento de la población y el crecimiento económico, es una gran razón para hablar acerca de esto. Una tercera razón es la que se encuentra en la existencia de un creciente descontento y la pérdida de confianza en los gobiernos. ¿De parte de quién? De los propios pueblos que los eligieron. El militar peruano sostiene, por eso, que los insurrectos realizan el proceso de captación ideológica de las masas en América Latina, tomando como base la demora o postergación de las reformas prometidas. Hablemos ahora un poco de la lucha política. Los problemas descritos como centrales en los años 60 continúan teniendo vigencia en el Perú de hoy. La desintegración territorial y cultural, la miseria, la injusticia, la pobreza extrema, y a ello debe sumarse la total indiferencia de un Estado centralista que no solo marginó sistemáticamente al resto del país, sino que les negó recursos e impidió su desarrollo. Es por eso que puede afirmarse con certeza que históricamente el Estado en el Perú nunca expresó ni representó a la totalidad de los peruanos. Empecemos a entender el problema. La raíz del problema se encuentra no solo en la existencia de una voluntad política que decide levantarse en armas y que atiza la violencia. Nos referimos a Sendero Luminoso o a la ideología que profesan sin obviamente en la subsistencia de esa brecha que se incuba desde la formación misma del Estado en el Perú, de un Estado que nunca logró y no hizo nada por hacerlo representar ni expresar el conjunto del país, y que por el contrario marginó con ese centralismo tantas veces denunciado como nunca abordado a importantes sectores de la población que son a los cuales el senderismo hoy dirige su discurso y los pretende convocar. Veamos ahora acerca de la escala de la violencia política. El espectro de acciones y eventos cubiertos por el concepto de violencia política es muy amplio. Se presenta en la tabla siguiente que vamos a ver, establecida por Paul Wilson. Tenemos a la gran escala y a la pequeña escala. Dentro de la gran escala se encuentran las revueltas y violencias callejeras, la rebelión armada o resistencia, la revolución o contrarrevolución, el terrorismo de Estado o represión, la guerra civil, la guerra limitada, la guerra nuclear. Dentro de la pequeña escala se encuentran los actos aislados de sabotaje o ataque a propiedades, intento aislado de asesinato, guerra de clanes y vendetas, terrorismo político, guerrilla local, terrorismo transnacional, incursiones, etc. Para terminar, hablaremos acerca de las organizaciones contra la violencia política. Las violaciones de los derechos humanos son supervisadas por comités de las Naciones Unidas, por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, las instituciones nacionales, muchos gobiernos y organizaciones no gubernamentales independientemente, como la Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura. También resalta la Casa de la Libertad, la Antiesclavitud Internacional, etc. Estas organizaciones reúnen pruebas y documentación de las presuntas violaciones de los derechos humanos y ejercen presión para hacer cumplir las leyes de los derechos humanos. Estos son los alcances que he podido brindarles acerca de lo que es la violencia política. Gracias.